Hoy, lunes 12 de julio del 2021, el Evangelio de hoy, según San Mateo, capítulo 10, del versículo 34 al 42, del capítulo 11 al 1. No piensen que vine a traer la paz a la tierra. No vine a traer la paz, sino la espada. Vine a poner al hijo en contra de su padre, a la hija en contra de su madre y a la nuera en contra de su suegra. Cada cual encontrará enemigos en su propia familia. No es digno de mí el que ama a su padre o a su madre más que a mí. No es digno de mí el que ama a su hijo o a su hija más que a mí. No es digno de mí el que no toma su cruz para seguirme. El que procure salvar su vida la perderá, y el que sacrifique su vida por mí la hallará. El que los recibe a ustedes, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, porque es profeta, recibirá recompensa digna de un profeta. El que recibe a un hombre bueno por ser bueno, recibirá la recompensa que corresponde a un hombre bueno. Lo mismo el que dé un vaso de agua fresca a uno de los míos, porque es discípulo mío, yo les aseguro que no quedará sin recompensa. Cuando Jesús terminó de instruir a sus 12 apóstoles, se fue de ahí a predicar y a enseñar en las ciudades judías. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, según San Mateo, Jesucristo nos concede su palabra de todo lo que Él viene a traer aquí al mundo. Él mismo lo está diciendo, que Él no vino a traer paz a la tierra, porque Jesucristo es la verdad. Y como en el mundo está el mal, el poder de las tinieblas, el pecado, que muchas veces a muchos de nosotros nos ha perdido el pecado, las tinieblas del pecado, de todo ese oscuro, tenebroso que es el pecado, lleno de tinieblas que hace perder a hombre y mujer. Y cuando vino Jesucristo, que es la luz, pues el pecado se perturba, no quiere pues que en un hogar donde hay pleitos, donde los hombres y mujeres que están viviendo pues en pecado, están viviendo en unión libre, pues cuando viene el Señor con fuerza, envía pues a sus discípulos, todos aquellos que se han convertido y dan testimonio del amor de Jesucristo, ya sean sus consagrados sacerdotes, religiosas, religiosos, ya sean llamados a la vocación de laicos consagrados, predicadores y misioneros católicos, pues llevan la palabra del Señor, y muchos pues al escuchar la palabra del Señor pues tienen miedo, porque en su corazón había solamente pues el mal. Una vez que conocen la palabra del Señor se asusta. Muchos que están en unión libre, cuando le dicen estás en pecado, tienes que unirte en el sacramento del matrimonio consagrado al Señor, porque tienes que recibir el sacramento de la comunión, porque muchos años no puedes estar conviviendo con el padre de tus hijos, porque es pecado, porque no estás recibiendo a Jesucristo, y mucho menos tus niños están muchas veces sin bautizarse. Muchos niños pues están hasta jóvenes, adultos, adolescentes, incluso están recién siendo bautizados porque los padres han dejado en tan magnitud
esa dejadez de cumplir una misión como padre, de enseñarles pues a sus hijos desde muy pequeños el amor del Señor, el amor de Cristo nuestro Señor, que Él ha venido trayendo la salvación para no estar en pecado. Muchos de nosotros, pues, cuando estamos en pecado, decimos, pues, no, yo no quiero que mi hijo o mi hija se case con aquel hombre, yo prefiero 1000 veces que esté un tiempo, que se conozcan, después que se casen. Pues hay mucha desunión. Por eso el Señor Jesús dice, pues no he venido a traer la paz, sino vine a traer la espada. Pues la espada de la palabra. Muchos pues les molesta la palabra del Señor, no les gusta la verdad, quieren vivir durante años en pecado, y el pecado pues es el mismo demonio que estamos permitiéndole vivir en nuestra familia. ¿Cuántos hogares están conviviendo? ¿Cuántos hijos están, como se dice, en unión libre? Y a veces los padres que han criado a los hijos muchas veces no tienen el rol de padre, de decir valientemente, yo soy cristiana católica y por lo tanto tienes que honrar a la madre de tus hijos para que estés casada ante los ojos de Dios y seas pues bendecido. Porque en los problemas difíciles no los vas a poder afrontar, porque tienes que recurrir a Dios, y a Dios no le podemos mentir. A Dios pues nuestras oraciones Él escucha, pero nosotros cuando estamos en pecado, ¿cómo va a obrar el Señor? Cuando tenemos a un hijo enfermo y no lo tenemos bautizado, estamos pidiendo de todo corazón, pero hay que arrepentirnos, hay que decir al Señor perdón y consagrarnos en la vida matrimonial, consagrar a nuestros niños de ser bautizados para que sean hijos de Dios. Muchas veces hay muchos padres que no permiten a sus hijos que se preparen para la primera comunión. Dicen, no tengo tiempo, ¿quién lo va a llevar? Ay, que no tengo los padrinos, que no tengo aquello, el esto, o que no tengo dinero para comprarle la ropa, sin fin de cosas. Pues eso nos hace ver mucho de nosotros que no estamos, pues, verdaderamente entregados al Señor. No tenemos fe, no tenemos, pues, una fe por convicción. Muchas veces estamos, pues, esperando que nos suceda y recién estamos pues buscando a Dios. Dios está en todo momento de nuestra vida. Nosotros somos los que lo alejamos al Señor. Por eso el Señor cuando viene con fuerza en nuestra vida no queremos aceptar. Cuando muchas veces hemos tenido la oportunidad que ha pasado problemas difíciles y siempre con nuestras ideas y pensamientos pensamos que vamos a solucionar. ¿Cuántos padres jóvenes abandonan a sus hijos por querer más estar pues en una vida liberal, una vida de diversión, y esos pequeños se quedan abandonados? ¿Y quién los ve? Muchas veces los padres, los abuelos, tienen que tomar ese rol, y lamentablemente los padres también hacen ese error de desde muy pequeños, de llevarlos pues donde Jesucristo nos ha dicho bien claro, desde muy pequeños, nosotros somos hijos de Dios por medio del bautizo. Pero si nosotros no permitimos a nuestros hijos ser bautizados, pues el mundo los va a atraer a las cosas vanas, a las cosas mundanas, cosas banales. Y cada uno de nosotros sabemos que Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, se acercó a los pecadores, no se hizo alarde de lo que en su condición, que es Hijo de Dios Altísimo. El Señor Jesucristo sabe lo que nosotros somos, por lo tanto Él, por eso dice bien claro, yo no he venido a traer la paz a la tierra, sino a traer la espada. Vine a poner al hijo en contra de su padre. Muchas veces, ¿cuántos hijos tienen el llamado de servir al Señor? Y muchos pues están en una carrera, en una profesión, estudiando o trabajando, y el padre se opone a que un hijo pues tenga esa vocación sacerdotal o religioso, religiosa o misionera o predicadora. Dice, vas a perder el tiempo, que no vas a ganar nada ahí. Pero si supieran a quién están eligiendo, si supieran lo hermoso de la bendición que el Señor les está otorgando un hijo, ese llamado, porque todas esas familias recibirán esa bendición santa del Señor, porque el Señor cumple su promesa, su palabra se cumple.
¿Por qué no permitimos a Jesucristo que esa espada, que es su palabra, que trae la verdad, para que nosotros seamos luz, luz de fe, luz de esperanza, que ya no haya más mal en nuestro hogar? No permitamos al maligno que nos arrebate las bendiciones que el Señor nos ha otorgado a través de los sacramentos, del bautismo, de la primera comunión, del matrimonio consagrado, de unión en hombre y mujer, para que procreen familia, para que los hijos cada vez más amen a Dios, quien es Jesucristo, y Jesucristo mismo ha dicho bien claro que Él recibe a un hombre bueno, por ser bueno recibirá la recompensa. El que recibe a un profeta, porque es profeta, recibirá con recompensa digna de un profeta. Si nosotros recibimos la palabra del Señor, porque el Señor envía a personas como instrumento de su amor para que lleven el mensaje de salvación para muchos hogares. Jesucristo, cuando vino al mundo, ¿cómo fue perseguido? La madre del Señor. Desde un inicio el maligno no quería que naciera nuestro Salvador. Y lo sabemos. ¿Cuántos han impedido? Virreyes asesinando a inocentes para buscar a Jesucristo, asesinarlo de niño. Pero la madre de nuestro Señor Jesucristo, la elegida entre todas las mujeres, era protegida con la sombra de Dios, Padre Todopoderoso. Por medio de Jesucristo nosotros somos salvos. ¿Quién no ama a su hijo? ¿Quién no ama a su madre? Jesucristo ama a su madre y la madre ama al hijo. Nosotros somos como sus niños. Somos sus pequeños, que Él protegerá, cuidará, si nosotros le permitimos a Jesucristo que viva y reina en nuestro hogar, en nuestro corazón, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad, en nuestro país. Pero lamentablemente el maligno se ha ensañado, cada día más se muestra tal como es, y nosotros debemos de ser hábiles, astutos, de no permitir al maligno que se arrebate ya, haciéndonos creer con el miedo, perturbándonos, diciéndonos no, que el Señor no nos va a perdonar ese pecado. El Señor ya lo perdonó, todo pecado está en nosotros, en permitirle a Jesucristo que reine. ¿Cuántos santos han dado su vida? ¿Cuántos? Y uno de ellos hoy se recuerda a Santa Verónica. ¿Cuántas mujeres siguen a Cristo? ¿Cuántos siguen a Cristo cuando cargan su cruz? Cargan con todo su amor. La vida que les ha tocado ya no reclaman. Muchas veces reclamamos: ¿por qué yo no tengo papá? ¿Por qué no tengo mamá? Mi mamá se fue. Reclamamos, pero tenemos a un Dios que nunca nos abandona. Refugiémonos a Él, que Él es misericordia, amor. Jesucristo nunca abandona a los niños. Siempre habrá alguien quien lo cuide, quien los proteja. Porque el Señor no desampara a las viudas, a los huérfanos, a las madres que se han quedado abandonadas. El Señor está ahí. Les da la sabiduría del Espíritu Santo para que puedan guiar a sus niños, a sus hijos por el buen camino. Muchos de nosotros somos los que nos alejamos del Señor. El Señor está ahí perennemente todos los días de nuestra vida, de generación en generación. ¿Cuántos de nosotros rechazamos al Señor? ¿Y cuántas generaciones siguen en pecado, en el mismo pecado? Los abuelos, los hijos y los nietos, 3 generaciones no le permitimos al Señor que Él viva. Y Cristo, Jesús, se entristece al ver a nosotros sin fuerza, sin fe, porque no queremos cargar la cruz que Jesucristo dijo: el que quiera seguirme, que cargue con su cruz. Y es digno de seguirme. Pero si no, pues andaremos en pecado, permitiendo al maligno día a día que nos haga esclavos de ese pecado. Y nosotros sabemos que el pecado aleja de la gracia del Señor. ¿De qué le vale al hombre ganar todo el mundo? Casa, autos, ropa, lujo,
si no tiene a Jesucristo en su corazón, ¿de qué le vale al hombre tener un título, una profesión, que sea presidente, que sea gobernador, lo que sea? Si no lo tiene a Jesucristo en su corazón, de nada valió toda su vida de entregar a las cosas del mundo. Si no lo tiene el Señor Jesucristo, ¿quién tiene a Jesucristo en su corazón? Hará luz en su vida, hará obras que Jesucristo le ha dado a revelar para que haga el Señor Jesús. Por eso dice, no es digno de mí el que ama más a su padre y a su madre, más que a mí. Y no es digno de mí el que ama más a su hijo, a su hija, más que a mí. Muchas veces sucede eso. Amamos, atesoramos a nuestros hijos. No, yo no lo quiero que le suceda esto. No. Enséñale a tu hijo el amor de Cristo para que el mundo no lo aleje de las cosas malas. No lo aleje de esas cosas que perturban al hombre, a la mujer, pervirtiéndolo en el internet, cosas horribles, feas, que pretende, pues el hombre muchas veces con la tecnología, avanzar, pero muchos utilizan para el mal. La tecnología también sirve para poder hacer el bien, predicar, evangelizar, dar testimonio del amor de Cristo. Muchas veces no enseñamos a nuestros hijos desde pequeños fundamentar la fe como cimiento de fe, para que esa fe cuando sea joven y adulto tenga siempre a Jesucristo en su vida, así sea un gran profesional, un gran deportista, si lo tiene a Jesucristo en su corazón, pues hallará bendiciones. Muchas veces hay también padres y madres que hacen todo lo posible para que sus hijos no sigan el camino del Señor. Siguen más las cosas materiales. Y eso pues no es digno del amor de Dios. Porque Jesucristo dice, no es digno de mí el que no toma su cruz para seguirme. Pues así Jesucristo seguirá siempre a través de sus predicadores, misioneros, consagrados, sacerdotes religiosos, llevando su mensaje de amor, su palabra, quién es Jesucristo. Y Jesucristo, pues, terminará de instruir, así como lo hizo a sus 12 apóstoles, para que prediquen y enseñen a las demás ciudades, a todo lugar donde vayamos, enseñemos, prediquemos, porque todos tenemos que dar testimonio de amor de Jesucristo, porque todos somos llamados. Pero pocos son los que siguen a Cristo. El Señor, pues, con su palabra, nos fortalezca. No permitamos que el maligno un día más nos arrebate lo hermoso, lo grandioso que Jesucristo siempre, desde siempre ha querido para cada uno de nosotros en este tiempo y en todos los tiempos. Amén.